Procura realizar la transacción cuando estés en Saigance. Es una carta muy antigua, el texto más antiguo que tenemos sobre un acto comercial. Intenta conseguir más de 20 paquetes de diversos productos y de vino no menos de 50 ánforas. Desde la antigüedad, una de las tipologías epistolares más importante es precisamente la correspondencia comercial. Señores Bertrán Patán y compañía, Madrid. Siento que las muchas existencias que tengo de este artículo no me permiten hacerles pedido. En la postal lo más importante es la imagen. Almería, 7 del 5 del 71. En la tarjeta postal yo creo que está la historia de España. Un abrazo. Luisa. A la hora de entender por qué nos encontramos con cartas comerciales tan antiguas, debemos pensar que en realidad uno de los motivos que origina el desarrollo de la escritura es precisamente la economía. En principio, la escritura surge casi relacionada con la administración de los palacios, la administración de los templos en Mesopotamia. Para el caso concreto de España, las más antiguas que se han localizado hasta ahora son las cartas en griegas sobre plomo, algunas de las cuales se conservan en el Museo Arqueológico de Cataluña, concretamente en la sección de Ampurias. Es una carta muy bien conocida. Todos los que trabajamos sobre el comercio griego, uno de los primeros documentos que se nos viene a la mente es la Carta de Ampurias. Es el documento clave para entender cómo funciona en este mundo, ¿no? En torno al 500 a.C., que es una época también crucial en la historia de Grecia, ver cómo funciona esta actividad que para los griegos es fundamental, como es el comercio. Hola. Procura realizar la transacción cuando estés en Saigance y no te embarques para regresar a Emporion hasta que la hayas hecho. No podemos entender la Ampurias griega sin el puerto. Es una ciudad totalmente vinculada y ligada a la actividad comercial y portuaria. El emisor de la carta es un personaje posiblemente marsellés, posiblemente en la Masalia griega, que manda este mensaje a un ampuritano y le realiza un encargo de comprar una serie de productos, de llegar hasta Sagunto, en el lenguaje griego Saigance, seguramente corresponde a Sagunto. En el periodo concreto en el que se data esta carta, siglos VI, V antes de nuestra era, sí cabe pensar que ya la correspondencia se ha convertido en una práctica de escritura bastante habitual. Además de esta carta en concreto, se conocen en total unas 10 cartas escritas sobre plomo. En primer lugar, cuando encuentras una pieza y de estas características, porque esto se veía enseguida que era una laminilla de plomo, además enrollada, había muchas posibilidades de que fuera escrita,
con lo cual esto ya nos añade un plus de interés por la pieza. Porque encontramos a veces láminas de plomo que son simplemente constructivas, pero vimos por fragmentos que sí que tenía incisiones, por lo tanto ya se separó del grupo de material y se mandó a Barcelona. Está muy bien conservada, solo faltan los bordes laterales y alguna palabra se puede añadir, pero el sentido de la carta es tal cual. Con un buril muy afinado, lo que hace es grabar simplemente las letras del contenido de la carta, que le están seguramente dictando el personaje que está encargando el acto comercial. La plancha originariamente era extendida, muy delgada, y después se enrolla una vez ya escrita. Quien ha escrito ese texto ha escrito un texto en dialecto jonio, la lengua griega tiene muchos dialectos, pero con elementos eolios. En el caso concreto de esta carta sobre plomo, a pesar de que es muy breve, podemos ver que es precisamente una carta por varias razones. En primer lugar, por la estructura. Comienza con una fórmula de saludo, hola, y termina con una fórmula de despedida. Esas son mis instrucciones. Salud. En medio de esas dos secciones se desarrolla el contenido. Intenta conseguir más de 20 paquetes de diversos productos y de vino no menos de 50 ánforas. La actividad económica centrada en el vino genera unos beneficios enormes. Y eso explica, ¿no?, que en la carta tengamos un cargamento de vino. Hay otras cartas en otros sitios que aparecen otros cargamentos, madera, por ejemplo. Pero aquí tenemos vino, lo cual demuestra que Ampurias comerciaba, aparte de con otras cosas, con vino. El griego hace la vida, como digo, en la calle, en el ágora, en la plaza, en sus calles, y cuando cae la tarde, sobre todo los griegos más ricos, viven en sus casas el simposio que es la celebración de la bebida. Se pica algo, pero sobre todo se bebe vino. Beber en comunidad con los cabezas de familia de sectores de la ciudad que se reúnen en espacios concretos, el andron, donde allí, reclinados sobre la cliné, que es este espacio para estar tumbados, van hablando de temas sociales, de temas de la ciudad, y van bebiendo vino, en el cual el simposiasta, digamos, que invita, es el que prepara el vino y es el que invita, digamos, al resto. Por lo tanto, el vino tiene un papel fundamental en la sociedad para el desarrollo de estos actos sociales y que dan contenido un poco y dan coherencia y cohesión a estas clases que participan. En aquella época, sin duda, la palabra dada tenía valor, digamos, de ley, pero ciertamente el texto escrito es una sanción de un trato. Los fenicios practicaban un comercio, vamos a decir, profesional. Los fenicios, que son los padres del alfabeto griego, ya practicaban este tipo de comercio. Y los griegos, en el siglo IX y en el siglo VIII, interactúan con los fenicios
y seguramente aprenden las técnicas comerciales que los fenicios han desarrollado. Y en este tipo de comercio la escritura es fundamental para dar instrucciones, como la carta nuestra, pero también para asentar registros, para saber cuántas ánforas tenemos, para saber lo que hemos pagado y por cuánto tenemos que venderla. Todos esos procesos de desarrollo comercial van relacionados directamente con el uso de la escritura y con el uso de la carta como forma de establecer las relaciones comerciales entre los distintos puertos del Mediterráneo. En un mundo en el que muy poca gente sabe leer y escribir, probablemente los que primero aprenden a leer y escribir son los comerciantes, por necesidad. El cargamento que hay en Saigance lo ha comprado Váspedas. Consigue que lleve una embarcación adecuada para la navegación costera, incluso que pueda llegar hasta el puerto de la ciudad. Entérate de qué es lo que hay que hacer y pide a Váspedas que te remolque hasta el puerto. Si él no pudiera, debes preguntar si hay alguien que pueda llevar hasta ahí nuestro cargamento. Y si hubiese dos, que lleve dos, pero que el responsable sea él. En una Cation, que sería una embarcación mediana, no una gran embarcación, cabrían las 50 ánforas que se mencionan en el texto y seguramente más producto que completa el equipaje del barco. El dueño de la empresa le dice, si Váspedas quiere que vayamos a la mitad, que me lo diga por escrito, porque quiero enterarme, no me fío de ti. La carta es muy interesante por eso, porque aunque sea una carta aparentemente muy aséptica, nos da muchos detalles de cómo funciona el comercio. Y si él mismo quisiera realizar el comercio, sería mejor. Proponle que vayamos a medias. Pero si no está de acuerdo, no cierres el trato. Que se quede allí y me comunique por carta por cuánto querría hacerlo. Que decida lo más rápido que pueda. Esas son mis instrucciones. Salud. Las últimas palabras de la carta es en griego, tagista, lo más rápido posible. Y la última palabra, la penúltima palabra, es esto es lo que yo te mando, para que quede claro. La última, lo cortés no quita lo valiente, es una palabra griega muy bonita, que sigue usándose todavía, jaire, que te vaya bien, saludos. Noviembre 1892. Carísima Lodovina, hazme el favor de decirles a papá y a mamá que mi partida se ha pospuesto al miércoles por la noche. Mañana iré a Toledo. Un beso a todos. Tu afectuosísimo hermano, Ernesto. Esta postal es una postal ilustrada, la primera ilustrada de las más antiguas, y tiene un especial interés. Por un lado, el texto es un texto rutinario, es un texto familiar. Es de 1892, es de Madrid, es un grus out, es decir, es una composición con 5 imágenes donde se ve lo más importante que tenía Madrid en aquel momento. Empieza a haber más auge de las tarjetas postales en 1890, cuando comienzan a ser tarjetas ilustradas. Présente mes médias amitiés à tes parents.
Je t'embrasse. Gute Reise! Gute Reise. Gute Reise! Gute Reise! Gute Reise! Las tarjetas postales, en definitiva, lo que indican es la vida, o sea, el movimiento en la calle, cómo era la sociedad, qué acontecimientos importantes había. Las tarjetas postales vinieron a revolucionar de alguna forma la imagen. Empezamos a conocer otros países a través de las tarjetas postales. Las normas para las tarjetas postales las pone el Ministerio de Gobernación, que era donde dependía la Dirección General de Correos. Las tarjetas postales circularon desde el principio por la red de correos de España y del mundo, y en un primer tiempo, en 1873 hasta 1877, se contabilizan casi 1 millón de tarjetas postales. Valencia, 5 del 3 del 75. Señores Bertrán Patán y compañía, Madrid. Muy señores míos, contesto a su postal 22 del pasado, dándoles las gracias por la atención que se han servido dispensarme con las remesas de Merino. En fin, siento que las muchas existencias que tengo de este artículo no me permiten hacerles pedido. De ustedes, afectísimo, su seguro servidor que besa su mano, José Conejo. Por parte de Antonio Conejo. Pues esta tarjeta postal de 1875, una de las más antiguas que conservamos en el Museo Postal y Telegráfico, era una cartulina sencilla en la que llevaba impreso ya un sello de 5 céntimos. Esta tarjeta venía bien para las comunicaciones de tipo comercial. Las primeras postales eran simplemente cartulinas en blanco donde se imprimía por un lado la tarifa postal y por otro una mención de la República Española, porque es el momento en el que comenzaron a circular. Gracias a ellas, teniendo en cuenta que era un objeto postal más económico que una carta, los comerciantes pudieron cursar pedidos, enviar catálogos, es decir, propiciar las relaciones entre los distintos establecimientos. Realmente las redes sociales actuales no son más que un trasunto de otras formas de comunicación que han existido en el pasado, ¿no? La tarjeta postal, para entender por qué es una red social, hay que entender que están reproduciendo en imágenes todo el Museo Universal. Está haciendo toda la enciclopedia visual de su tiempo. Pero lo que ocurre es que la postal desborda sus usos iniciales y empieza a usarse para otras cosas. Y sobre todo empieza a usarse como elemento privado. Es un momento en el que ya la técnica de las imprentas es buena, la fotografía también. Entonces en España la fototipia de Hauser y Menek en 1897 hace unas tarjetas postales de muy buena calidad, de ciudades, de monumentos. De tarjetas postales. Era un envío que se hacía
que lo podía leer todo el mundo, el cartero, la vecina. Entonces, los textos que tiene son intrascendentes, salvo raras excepciones que las hay. No suelen decir nada. En la postal lo más importante es la imagen. del 10 de 903. Querida Julia, ya veo que no es broma, sino verdad. Lo que te decimos de que te pasas la vida divirtiéndote de viajes y expediciones. Lo importante es que la que tienes proyectada a Madrid no se malogre. No hemos vuelto a ver a las de Lerma, pues mamá está hace unos días con frecuente catarro y no sabíamos nada. ¿Qué tal? ¿Te diviertes ahí? Te abraza cariñosamente tu buena amiga Delita. Es una postal que, hablando, digamos, de relaciones de amigas que están intercambiándose encuentros, experiencias, etcétera, están aludiendo a la imagen. La imagen tiene algo de guiño secreto para ellas. Cuesta muchísimo trabajo leerla, pero querían aprovechar ese pequeño trozo de papel que les quedaba en blanco para darle todo el mensaje. Y eso hace que en 1905 haya que sacar un decreto por el cual se puede escribir todo en el reverso junto a la dirección, porque había muchas dificultades de la integración imagen-texto. De agosto de 1903. Mi querido y desgraciado Julito. Con que a París, ¿eh? Qué triste debes estar y qué lástima. Puedes leer envidia. Te tengo. Está claro que no me había de disgustar por recibir postal diaria, pero no quiero que me taches de exigente y me conformo con un día sí y otro no. Escribí al tío cuando llevaba 3 días sin noticias. No sé si se habrá perdido alguna, ¿sabes? Te quiere, Amelie. En esa época, tanto en España como en Europa mucho más, estaban hechas por grandes ilustradores, por grandes fotógrafos, por las mejores imprentas. Y eso, al día de hoy, nos causa admiración de que algo tan pequeño pudiera tener tantísima belleza. Del 11 de 1902. Te mandaré esta colección que espero te gustará, mandándote después la que me pides. Tuya afectísima, Emilia. En la época que surge la eclosión de las postales, a inicios del siglo XX, se venden en blocs postales de 10, que realmente es una secuencia cinematográfica. Una ciudad como Santander, donde nos encontramos, el bloc postal pues hablaría del ayuntamiento, de las playas, de los monumentos, etc. ¿Y qué significa el bloc postal? El bloc postal significa una hibridación, digamos, una relación con el cine. Ejército del Este, 5 de septiembre de 1938. Queridísima Consuelito, ayer volví a tener carta tuya. Esta con fecha muy atrasada en relación a las que recibí el día anterior. De todas formas es igual, pues aunque sabiendo por las anteriores que estáis bien, en esta última me dices que el niño da muchas volteretas en la cama, cosa que no sabía. ¿Será que nos va a salir titiritero? Déjale pues, cuando eso hace debe estar contento. Sigo bien. También como siempre, así que tú no te preocupes ni pases cuidado alguno. Al titiritero muchos besos y tú recibes todo el cariño de Eloy. A los abuelos un abrazo.
guerra civil plantea un problema desde el punto de vista de la comunicación y la inteligencia militar, por así decir, ¿no? Claro, no puedes hacer imágenes de edificios destruidos y de cómo está la situación en tu bando, porque la otra parte, el enemigo, se entera. Continuamos tras los rojos. Ya lo veis por los periódicos. He recibido tu carta del 25 diciendo que estás en el cuerpo de sanidad. Después de todo, espero que estarás bien. Yo ahora estoy en la primera compañía. Españoles, el movimiento nacional y el régimen fundado... Tiene una capacidad de 1.670 millones de metros cúbicos y la altura de presa es de 80 metros. Se halla situado el embalse en la que hasta ahora se llamaba Siberia Extremeña, amplia zona desértica hasta la puesta en marcha del plan. La central hidroeléctrica... Desde esta tierra andaluza que siempre ofrece sol y alegría, no quiero pasar sin saludar. En esta misma playa de la Postal disfrutamos Ángela y yo con el agua y el sol. Torremolinos es muy moderno y menudas playas. Santi se baña durante... Nuestro viaje se pasó bien y llegamos a Peñíscola sin novedad. Almería, viernes 7 del 5 del 71. Queridos todos, seguimos bien, aunque yo tengo la tensión altísima, pero me he quitado lo que me perjudica y estoy tomando las pastillas. Lo que sí estamos, sobre todo yo, es más delgados. Estamos andando mucho, pues no tenemos otra cosa que hacer. Papá sigue en todo su tratamiento a rajatabla, y así vamos. Ayer subió a ver a tío Enrique y lo conoció alegrándose mucho, pero enseguida dijo adiós para que se le deje. Espero que si me escribes nos digas si has vacunado a Marimar y cómo estáis. Por aquí, buen tiempo. Ayer hizo casi calor. Un abrazo. Luisa. Ya son postales muy poco cuidadas, son postales de aluvión, son postales para que se consuman, nada más llegar el turista que le diga que está aquí en Torremolinos, en Marbella o donde sea. Las tarjetas postales del desarrollismo ahora mismo son un reflejo de un tiempo que cambió muy deprisa. Por ejemplo, las postales de playa, pues desde los desastres urbanísticos iniciales, las mujeres españolas con bañador clásico, pero ya empiezan tímidamente con unos bikinis, unas pseudoimágenes románticas de un romanticismo que ya no existe, unos burros, unos animales de carga que ya están desapareciendo porque ya no tienen funciones, pero que se utilizan como tipismo. La imagen es importante dentro de la tarjeta postal porque de alguna manera configura una memoria visual de la sociedad y de la época en la que circulan. No obstante, a la hora de considerarlas como un documento histórico, debemos tener presente que las postales tanto pueden ser una representación fidedigna de la realidad que retratan como una idealización de la misma. Besos a todos. Rita. Un recuerdo desde Sevilla, Paco. Recibe los saludos de tu esposa, Juana.